tardes, hermanos. Dios les bendiga. Good afternoon on this wonderful Lord's Day, en este hermoso día del Señor. We had a wonderful Easter Resurrection Sunday this morning. Tuvimos un tremendo culto de resurrección esta mañana. Una buena respuesta, la verdad. Fuimos bendecidos por los hermanos que llegaron en sus vehículos. We were blessed by all those that came in their own vehicles. It was something different for all of us, algo diferente para todos nosotros. So we're still learning at this. Vamos aprendiendo y vamos a dar más anuncios en cuanto a el próximo culto Drive-In. Así que estén en sintonía, estén pendientes. Be sure to tune in. Be sure to be listening. We're going to give further instructions for our next Drive-In service. We certainly are grateful for those that were able to make it. I want to give you a little bit of time to be able to get connected, so go ahead and start sharing and start getting together for this afternoon service on this Resurrection Sunday, April the 12th, 2020. Thank you for joining us on this evening service. And now this evening we have something very special. Tenemos algo bien especial en esta tarde, hermanos. Bienvenidos a cada uno de ustedes que están en sintonía. En esta tarde tenemos con nosotros al joven Rubén Casas. Él es un joven misionero de aquí de nuestra iglesia, que Dios lo está usando grandemente. Se está preparando para ir, bueno, en realidad ya está yendo a México, a Durango, y está trabajando allá con misioneros, está plantando iglesias, está predicando el evangelio. Estamos tan contentos por lo que Dios está haciendo a través de este joven. We're so grateful for what God is doing with, in the life of one of our young men, Rubén Casas, who is here with us on this Easter Sunday. We're glad he's here, and this afternoon you'll be able to hear the Word of God preached by Brother Rubén Casas. So I hope you tune in, be sure to share, and get everybody watching our page here. But while you get ready to gather around and around the Word of God, I want to sing this song. This is one of my favorite hymns. It's called How Great Thou Art, and I hope it's a blessing to you. I want to sing it in Spanish. Espero que sea de bendición este canto para ti, hermano. Este canto se titula Cuán grande es Él, y espero que sea de bendición para tu vida. Mientras te preparas, te conectas, en un momento más el joven Rubén estará aquí predicando la palabra de Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves, el murmurar
Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Piensa en esta estrofa. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Cántalo conmigo en donde estás. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. La última estrofa dice así. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Sing it with me. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Cuán grande es Él, cuán grande es Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ya estaba acostumbrado al claxon, ¿verdad? Al pito. Bueno, esta mañana se vio precioso ahí los améns, ahí con el claxon. Qué bendición. Bueno, hermanos, Dios les bendiga mucho. God bless you. Thank you for tuning in. Gracias por sintonizar, por conectarse. Y como mencionaba hace un momento, es una bendición tener a uno de los nuestros, a un joven de aquí de la iglesia. Aquí mismo fue salvo. Aquí el Señor lo discipuló y Dios está obrando en su vida. Se preparó en el colegio bíblico. Dios lo está usando grandemente. Donde quiera que abre puertas Dios para predicar. Él está ahí, ha sido obediente al Señor y estamos muy contentos por él, lo que Dios está haciendo y todavía lo que Dios va a hacer. We're so excited to have Brother Ruben Casas with us, excited to have him here as one of our own. Got saved here in this church, got discipled and started his training, and then he went off to Bible college and finished and graduated. And God's opened doors for him, and he's gone through every one of those doors that God's opened for him. And, you know, he's just been obedient to the Lord. And so good to see God work in his life.
and I know the best is yet to come. So we're going to ask Brother Ruben Casas to come on and to preach the Word of God this afternoon. So be sure to connect and to share. Por favor, conéctate, comparte. Hacer una bendición, escuchar el mensaje por parte de nuestro hermano Ruben Casas. Pásale, hermano Ruben. Amen. Thank you. Thank you. Genesis chapter 39. Génesis capítulo 39. Esta noche ya tarde. Génesis capítulo 39. Les pido ahí que sigan orando por mí ahí en casa. Es un poco raro, además de que nunca he hecho esto a través de Facebook Live. Génesis capítulo 39, Génesis, el primer libro de la Biblia, el primer libro del Pentateuco, el primer libro de Moisés, Génesis, el primer libro de la ley. Génesis capítulo 39 y versículo 20. Genesis chapter number 39. Genesis is the first book of the Bible, the first book of the Pentateuch, the first book of Moses, the first book of the law, the first book of the Old Testament, Genesis chapter 39 and verse number 20, and we're going to read into chapter 40. Génesis capítulo 39 y versículo 20, y estaremos leyendo y entraremos en capítulo 40. La Biblia dice en versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Hermanos, José estaba en la cárcel, pero la Biblia dice esto, pero Jehová estaba con José. Jehová estaba con José en la cárcel, hermanos. Jehová puede estar en la cárcel y a donde sea, en cualquier valle que nosotros estemos. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Versículo 1 de capítulo 40, la Biblia dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardería, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardería encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Verse number 6. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contaba su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas.
y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Las 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Versículo 14, chapter 40 of Genesis, and verse number 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí. Vamos a orar. Let's pray. Padre, venimos a tu presencia. Te damos gracias, Padre, por este día. Porque un día como este, Señor, usted resucitó para nuestra justificación. Resucitó por nuestros pecados, por amor a nosotros. Te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho. Te pido que toques nuestros corazones, que avives un fuego, Señor, en nuestros corazones y a través del mundo, no solamente en América. Te pido, Padre, que nos perdones por nuestros pecados y por la falta de amor que tenemos hacia usted, porque nos olvidamos de todo lo que usted hace por nosotros, y por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Perdónanos, Padre, por la falta de amor, la falta de fuego, la falta de hambre que tenemos hacia usted. Te pido, Padre, que nos ayudes esta noche. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, me llama a mí mucho la atención cómo José era un tipo y figura de Cristo, y qué tanto José reflejaba a Cristo. It grabs my attention how Joseph was such a picture of Christ. Here we have how he was in jail, and even when he went down to jail, they gave him basically the keys to do whatever he felt that was needed. And the Bible says that even the guard did not have to know what Joseph was doing because they trusted him. So like Christ, when he went down to the pits of hell, he came out with the keys of hell. Hermanos, me llama la atención cómo José es un tipo y figura de Cristo. Cuando José incluso aquí estaba en la cárcel, el guardia básicamente le entregó las llaves y confiaban en él. Y la Biblia dice que el guardia no tenía que saber lo que José estaba haciendo, porque Jehová estaba con él. Así Cristo, cuando murió y fue al Hades, al infierno, él salió con las llaves del infierno y ahí predicó el evangelio en el mismo infierno. Sabemos cómo Cristo fue traicionado por plata, y José también fue traicionado, y cómo José, la segunda vez que se encuentra con sus hermanos de Israel, se postran delante de José. Las que una vez habían traicionado, ahora se postran delante de José. Cristo, cuando fue traicionado por su propio pueblo, cuando fue crucificado por sus propios hermanos, un día regresará, y el mismo pueblo que le traicionó, un día se arrodillará delante de Cristo y confesará que Él es Dios y que Él es Cristo. We know how Joseph was sold to slavery by his own brethren. And the second time, or next time that they come across, his own brethren bow the knee and give reverence to Joseph. So like Christ was crucified and betrayed by their own people, by his own nation, by the Jewish brethren. But one day, the same Christ that they betrayed, the same Christ that they crucified, the same Christ that they neglected, one day he will open up the sky, the eastern sky, and the skies will roll like a scroll. And that same nation that betrayed him will confess and bow the knee that he is Lord. And I can go on and go on how Joseph is such a picture of Christ. Hermanos, y puedo dar más y más en fondo cómo José es un tipo y figura de Cristo, cómo sus hermanos trajeron ese manto lleno de sangre al Padre y lo presentaron. Hermanos, puedo ir y seguir, hermano. Hay como 100 referencias de cómo José
se parece a Cristo. Brethren, we know how the blood of Joseph, or the blood of Joseph's mantle was presented to the Father, and how the blood of Christ was presented to the Father. There's about 100 references or similarities to how Joseph can be compared to Christ. Me llama mucho la atención, hermanos, de José. Pero llegamos a el valle de José. Cómo José está en la cárcel por hacer lo que era justo. But brethren, we come across where Joseph is now in jail for doing what's righteous, for doing that which was right in the eyes of God, and for doing what's right, it cost him his liberty. Hermanos, porque José hizo lo que era justo delante de Dios, tuvo que pagar el precio y estaba en la cárcel. Hermanos, estaba en la cárcel, pero Dios estaba con él. Hermanos, prefiero estar en la cárcel, pero que Dios esté conmigo, que estar en libertad y que Dios no esté conmigo. I wonder if we're willing to do what's right and that God would be with us, even in jail, even if we have to be in jail to find the presence of God, rather than to do what will give us liberty but not have the presence of God. Hermanos y hermanas, aquí miramos otro tipo de figura, como Cristo estaba en Calvario y a su diestra y a su siniestra estaban dos malhechores y en el medio estaba Cristo. Brethren, here we have another picture of how Christ was the Calvary, and his right hand and his left hand there was two malefactors. The same scenario is here now. How one was given salvation because he asked for it, and how one was condemned because he mocked Christ. Here we have the same scenario. One, the cupbearer, would be set at liberty, while the baker will be put to death. Hermanos, aquí miramos cómo en Calvario el malhechor que pidió salvación fue rescatado. Acuérdate de mí, Padre, cuando vengas en tu reino, le dijo a Cristo, y Cristo le dio salvación, le dijo, de hecho, hoy estarás conmigo en paraíso. Y miramos cómo ahí en la cruz habían dos malfactores, dos malhechores, y aquí hay dos malhechores. Uno alcanzó salvación y otro fue condenado. Hermanos, miramos otro tipo y figura de Cristo. Pero hermanos, esta noche quiero señalar 5 cosas que José hizo por este malhechor. Brethren, tonight I'm going to be very brief and very quick. I've never preached this message before. 5 things that Joseph did for this malefactor. 5 things that Joseph did for this cupbearer. We see the cupbearer, the baker, and the boy Joseph. Hermanos, 5 cosas rápidamente. La primera está ahí en versículo 4. Verse number 4. The first thing that Joseph does. La Biblia dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Y él, no el capitán, pero él, José, les servía. And verse number 4, the Bible says, and the captain of the guard charged Joseph with him, and he, not the captain, but he, Joseph, served them. Hermanos, sabemos que Cristo no vino a este mundo para ser servido, pero hace 2000 años Cristo, Dios, tomó la forma de un humano, nació en un pesebre, no para ser rey, hermanos, pero para servirnos a nosotros. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, pero sino a servir. El Hijo de Dios, hermanos, le quitó los zapatos, las sandalias a los apóstoles y empezó a lavar sus pies. Fue bautizado por el mismo Juan el Bautista. Hermanos, la Biblia dice que Cristo no bautizó ni a una persona, pero él fue bautizado por Juan el Bautista. Brethren, we know that the Son of Man did not come. The Bible says right there in verse number 4 that Joseph was serving the baker and the cupbearer. And we know that the Son of Man, that God 2,000 years ago came to earth not to be served, not to be a king, not to be a dictator, but to serve his disciples. While his disciples were arguing one against another, who was going to sit at the right hand of God, Christ
with a servant's heart, takes off his shoes and his sandals, and he starts to wash their feet. He was a servant. Christ, the Bible says that he didn't baptize not one person, but that he was baptized by John the Baptist. What I'm simply saying and pointing out is that Joseph was serving on these two people. And can I say that God has done and served for us so many times? Hermanos, simplemente estoy señalando una cosa que José hizo, sirvió a estos dos malhechores. Pero otra cosa, hermanos, está en el versículo 6. La Biblia dice, vino a ellos José por la mañana. Vino José a ellos. José vino a ellos. Hermanos, en la casa, ahí en ese pozo, en esa cárcel, era la casa de José, por decir. Y cada quien tenía su jaula. Hermanos, y José vino a ellos. Brethren, the Bible says in verse number 6, and Joseph came in unto them. It makes it sound like these malefactors were not able to get to Joseph. But it is more like Joseph one day came to them. It's more like they were not able to make a way to Joseph. But Joseph made a way to come to them. Hermanos, José vino a ellos cuando no había camino para que ellos pudieran llegar a José. Hermanos, un día nosotros, Dios miró, Dios sabía que no había un camino para que nosotros pudiéramos llegar a Él. Pero Dios hizo camino para que Él vino a nosotros, hizo un camino para que nosotros pudiéramos llegar a Él. Un día Dios vino a mi camino. Vino a ellos. José, doy gracias, hermanos, y cuando yo no podía llegar a Cristo, Cristo vino a donde estaba yo. La Biblia, la primera cosa le servía, la segunda cosa vino a ellos por la mañana. Pero tercero, dice la Biblia, ahí en versículo 6, y los miró, y he aquí que estaban tristes, y los miró. La tercera cosa que hace José, y los miró. The Bible says in verse number 6, not only did Joseph come unto them when they couldn't go to him, but the Bible says, and looked upon them, and behold, they were sad. Y los miró, hermanos, y los miró, y tuvo en su corazón compasión. Hermanos, entiendan que en la cárcel no hay, si hay un lugar en el mundo donde no va a haber compasión, donde puedes estar triste, pero nadie te extenderá compasión, será en la cárcel. If there's a place in the world where you can be as sad and as sorrow as you can be for yourself, but a place where nobody will ever show compassion to you will be at the jail cell. But here Joseph looks on them, and it's not a look of disgrace or a look of disappointment or a look of get away from me, but I can be 100% sure that it was a look of what's wrong. A look of pityness, a look of compassion, a look of wanting to help. Hermanos, una mirada los miró y no era una mirada de hazte para allá o quítate o no quiero saber qué es tu carga o cuál es tu problema, hermanos, pero era una mirada de compasión, con un corazón quebrantado porque sabiendo que había una necesidad en sus vidas. Hermanos, porque los miró. Versículo 7, porque José vino y porque José les servía, porque José los miró, la Biblia dice, y él, versículo 7, y él preguntó a aquellos oficiales, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Brethren, because Joseph looked on them, and because Joseph came to them, because Joseph had a heart of compassion for them, the Bible says that Joseph, verse number 7, and he asked Pharaoh's officers, wherefore look ye so sadly today? Brethren, because Joseph was moved with such a heart, he was moved to ask, what is bothering you?
What is your need? Why are you so sadly today? Hermanos, porque José tuvo un corazón y porque José les miró y no miró su pecado, pero opinó su carga y su corazón. Fue movido a preguntar qué mal tienen nosotros, por qué tiene mal nuestro semblante. Hermanos, luego, eso fue la cuarta cosa que hizo, preguntar. Pero oír, hermanos, esto es lo que me mueve a mí. En versículo 12, la quinta cosa que hace José. Y le dijo José, esta es su interpretación. Verse number 12, this is the fifth thing that Joseph does. And Joseph said unto him, this is the interpretation of it. Hermanos, si José interpreta sus sueños, José pregunta, ¿qué es lo que nos molesta? Entonces ellos dicen, tenemos un sueño y nos está molestando, no sabemos cómo interpretarlo, no sabemos cómo interpretar ese sueño. Y José dice, esta es su interpretación. Esta es su interpretación. Hermanos, José hizo algo por estos malhechores, algo que ellos no podían hacer por sí mismos. Yes. Brethren, Joseph said unto them, this is the interpretation. They were sad because they had a dream, but the Bible says that they were not able to interpret their dream and that there was not an interpreter nearby. And that was what was troubling them. Joseph said, this is the interpretation. Joseph did something for them that they were not able to do for themselves. Hermanos, ¿cuántas veces Dios no ha hecho algo por nosotros que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos? Hermanos, Dios hizo un camino cuando nosotros no podíamos hacer un camino. ¿Cuántas victorias no nos ha dado Dios que nosotros no podíamos ganar por nuestras propias fuerzas? ¿Cuántas oraciones contestadas Dios no nos ha contestado que nosotros no podíamos contestar? ¿Cuántas veces Dios no ha suplido nuestras necesidades? ¿Cuántas veces Dios no ha estado ahí por nosotros? ¿Cuántas veces Dios no nos ha levantado cuando nosotros no nos podemos levantar? Brethren, how many times has God not done something for us that we were not able to do for ourselves? How many times has God not answered a prayer for us while we were not able to answer that prayer for ourselves? How many times has God not met a need that we were not able to meet? Brethren, God did something for these malefactors that they were not able to do for themselves. All that Joseph did for them, todo lo que José hizo por estas dos personas. Hermanos, les sirvió, les miró, estaba ahí por ellos, les preguntó y luego hizo por ellos lo que no podían hacer. Hermanos, Dios murió por nuestros pecados cuando nosotros no podíamos pagar por nuestros pecados. God paid for our sins when we were not able to pay for our own sins. Hermanos, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Estaba pensando yo ahorita, Señora, por favor, ayúdame a nunca olvidar lo que usted ha hecho. Y me puse a pensar y dije, se me hace que yo sé que hay muchas cosas que ni siquiera sé que Dios ha hecho por mí, pero que Él ya las ha hecho y ni siquiera sé, ni siquiera me he dado cuenta. I was thinking to myself, wow, the Lord, I know He has done a lot of stuff for me in the back scene, in the back burner that I have not even noticed, but I know that He's done it. Hermanos, todo lo que José hizo por ellos, pero ahí les va. Esto es lo que les quería compartir. A esto quería llegar en versículo 14. Versículo 14. Acuérdate pues de mí. Hermanos, José le hizo todo esto por ellos. Pero hermanos, esto es lo que José les pide en cambio. Joseph did all these things for them. But then Joseph says, I want you to do this for me. Hermanos,
José dice, hagan esto por mí, acuérdate pues de mí. Cuando tengas ese bien, acuérdate de mí. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Brethren, Joseph did so much for these two people, for the butler and for the baker, and all that he did. And then in verse 14, he says, just do this for me. But think on me. Remember me. It shall be well with thee, and show kindness, I pray thee, unto me, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of this house. Make mention of me. All that Joseph had done for them. And here is Joseph telling them, all I want you to do to the butler is remember me and make mention of me. Make mention of me. Hermanos, el José le dice al copero, acuérdate de mí y haz mención de mí. Acuérdate de mí cuando tengas ese bien. Hermanos, Dios nos dice a nosotros, mira todo lo que yo he hecho por ti. Solamente quiero que te acuerdes de mí y que hagas mención de mí. Cuando Dios había resucitado y miró a María, y le dijo a María, ve y diles a los apóstoles que estoy vivo, que he resucitado. Ve y mencióname a los apóstoles. Cuando Dios se encontró en aquel cuarto y estaba a punto de irse al cielo, le dijo a los discípulos, hagan mención de mí alrededor del mundo. When Christ was risen, the first thing he did was tell Mary, go and mention me to the disciples. When Christ was about to go to heaven, he told the disciples, make mention of me across the world. Brethren, all that he did for us and all that he asked of us is for us to remember him when he gave us the victory, to remember him when we are not on the mountaintop, to remember him when we are at work, to remember him when he answers our prayers, to remember him when he gives us success, to remember him every day of our lives and when everything is going good and when there is sunshine in our way, to remember him. Hermanos, hay que acordarnos de Dios por todo lo que Él ha hecho hacia nosotros y para nosotros. Acordarnos de Él cuando estamos encima de la montaña, cuando todo está yendo bien. Hermanos, acordarnos no solamente de Él cuando Él contesta nuestras oraciones o cuando Él suple nuestras necesidades o cuando nos da una promoción en el trabajo. Acordarnos también de Él cuando todo, no solamente cuando va mal. Hermanos, este copero cuando salió libre, dice la Biblia que no se acordó de José. En versículo 23 dice la Biblia, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Y dice la Biblia que aconteció que pasaron 2 años. 2 años pasaron. Pero hermanos, cuando pasó una necesidad, después de 2 años pasó una necesidad, y entonces se acordó de José. Brethren, for 2 years Joseph was in jail and the cupbearer forgot all that Joseph had done for him. What is show of ungratefulness? For 2 years he was locked in prison, and to a need, what happened, and to a need was presented. Then the cupbearer remembered Joseph. Hermanos, no hay que olvidarnos de Dios hasta que pase una necesidad. Pero acordarnos de Dios, hermanos, siempre que pasa una necesidad, entonces sí empezamos a orar. Entonces sí empezamos a venir a la iglesia. Entonces sí empezamos a buscar a Dios. Hermanos, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que te has acordado de Cristo? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que has hecho mención de Él? Brethren, don't be that Christian brother. Don't be like this cupbearer that waited 2 years or waited to a need arose so that he would make mention unto Pharaoh about Joseph. Don't
Don't wait till the need occurs so that you can start praying and start seeking God. But remember Him today and make mention of today. Remember all that He has done for you. Take this day of resurrection to remember all that He has done for us. To remember what He did for us at Calvary. Hermanos, en este día de resurrección hay que acordarnos del precio que Él hizo, del precio que Él pagó por nosotros y por todo lo que Él hizo por nosotros. Hermanos, hay muchas personas alrededor del mundo que ahorita se están preguntando, ¿por qué Dios? ¿Por qué has permitido que este virus venga? ¿Por qué has permitido que yo pierda mi trabajo? ¿Por qué has permitido que mi familiar muera de este virus? Hermanos, pero la pregunta que me hago yo es, ¿por qué Dios? ¿Por qué un Dios tan santo moriría por un vil pecador como yo? Hay que hacer todo lo que Él ha hecho por nosotros y lo único que Él nos pide es que nos acordemos de Él. Cuando venga la tentación, acuérdate de Él. Cuando vengan los problemas, acuérdate de Él. Cuando venga lo que venga, acuérdate de lo que Él ha hecho por ti. De dónde te ha sacado, todo lo que Él ha hecho por ti. Many people across America and across the world today are asking the question to God, why have you allowed me to lose my job because of this virus? Why have you allowed this virus, such a virus, to come to this world? Why have you allowed my dad or my family member to lose his life? But the question that I ask myself today is, why, Lord, why such a holy God would die for such a sinner as me? All that He has done for us. Hey, when you're tempted to sin, remember Him. Remember all that He has done for you and make mention of Him. Let us pray. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Cuando estábamos en esa cárcel, cuando estábamos sin libertad, gracias, Padre, porque usted vino hacia nosotros. Gracias porque usted nos miró. Gracias porque usted hizo lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Y Padre, usted escuchó nuestro gemido, nos preguntó Padre, usted contestó nuestras oraciones. Y Padre, nos has dado vida eterna. Gracias, Padre, porque moriste por nuestros pecados. Te pido, Padre, que siempre nos acordemos de usted y sus caminos. Y te pido, Padre, que hagamos mención de su bondad y de su amor, a donde sea que vayamos, donde sea que estemos. Te damos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amen, Brother Ruben. God bless you. I appreciate that. Okay? Tremendo mensaje. What a tremendous message. I hope you are tuning in. What a powerful message. God spoke to my heart during His message. Qué bendición, hermano. Qué tremendo mensaje. Gracias, hermano Ruben, que Dios te usó. Y Dios habló en mi vida. Estoy escuchando lo que estaba predicando y wow, qué tremendo. Más de 100 tipos ahí, comparaciones entre Jesús y José en la Biblia. Qué tremendo. Pues hermanos, damos gracias a Dios por este día. Ha sido un día precioso. We want to thank God. I was just noticing I noted what he said, over 100 comparisons between Christ and Joseph, and how Joseph is a type of the Lord Jesus. Wow, what a tremendous study that is. And so I hope you tuned in. We had a wonderful day today, and what a way to close it out today with Brother Ruben preaching that wonderful message. Tuvimos un precioso día hoy, hermanos, y qué tremendo manera de cerrar este día de resurrección con ese precioso mensaje. Gracias, hermano Ruben. Y bueno, hermanos, esperemos que ustedes compartan la página, escuchen bien, atentamente, tomen notas, y bueno, sean bendecidos y estén pendientes. We pray that you share this broadcast, that you take note of this, and stay tuned. Now, we're going to give information about Wednesday service. Just stay tuned, estén pendientes sobre lo que vamos a hacer para este miércoles, ¿ok? Primeramente el Señor. Así que vamos a orar y así seremos despedidos. Una vez más, vamos a orar. Padre, en tu mano nos encomendamos. Gracias por lo que has hecho ya. Gracias por este hermoso día que nos diste y qué manera
para concluirlo, para cerrar con broche de oro, Señor, a través de ese mensaje de tu siervo, el hermano Rubén Casas. Te pido que le sigas bendiciendo grandemente mientras lleva tu palabra a México y donde quiera que tú le abres puertas. Señor, ayúdanos a tener un corazón de siervo. Y ayúdanos a seguir las pisadas del Maestro. Ayúdanos. Cumple tu propósito en nosotros. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga.